Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos amigos al episodio número 4, al día dualismo cartesiano, res cogitas y res extensa. Y hoy vamos a hablar de este dualismo de René Descartes, ¿no? Que propone que existen dos tipos de sustancias o principios fundamentales irreductibles en la realidad. Las res cogitas, que es la cosa pensante que abarca todo lo relacionado con la mente, la conciencia, el pensamiento y la razón, y la res extensa, que hace referencia a todo lo relacionado con la materia, el cuerpo y el mundo físico, el cual está caracterizado por la expansión y las leyes de la física. Este dualismo plantea una distinción fundamental entre mente y cuerpo y es una de las teorías más influyentes de la historia de la filosofía, especialmente en el desarrollo de la epistemología, la filosofía de la mente y la ciencia moderna. La res cogitas es una sustancia que representa la mente o el pensamiento. Es la esfera de la conciencia, los pensamientos, las emociones, las decisiones y todo aquello que no tiene forma material, pero que existe de manera clara y distinta de la mente del individuo. Descartes considera que el pensamiento es la única certeza absoluta, como vimos en la famosa frase cogito ergo sum, y esta esfera de la mente no está sujeta a leyes físicas de la res extensa. De acuerdo con Descartes, la res cogitas es inmaterial, indivisible, eternal, ya que no se ve afectada por el espacio ni el tiempo, de la misma manera que la materia, el pensamiento, como la acción del yo, no necesita ocupar un lugar físico ni estar sujeto a las leyes físicas. Por tanto, la mente se caracteriza por ser autónoma y tener libertad respecto a las limitaciones materiales del cuerpo. En cambio, la res extensa, en contraposición, es la sustancia material, aquella que ocupa un lugar en el espacio, está regida por leyes físicas. Es todo lo que existe fuera de la mente, los objetos, los cuerpos, la materia, movimientos y claro, la materia y sus movimientos, me refiero. Y todo lo que puede ser medido, cuantificado, analizado a través de las ciencias naturales pertenecen a la res extensa. Para Descartes, la res extensa tiene la característica de la expansión, ocupa un lugar en el espacio y está compuesta por partículas materiales que interactúan siguiendo leyes de físicas. Y este ámbito, por ejemplo, la ley de causalidad, la de nación, son fundamentales. Los cuerpos ahí se comportan de acuerdo con principios mecánicos, lo que significa que toda la naturaleza tiene una explicación racional, cuantificable, predecible. Una de las características más controvertidas del dualismo cartesiano es la separación estricta de la mente y el cuerpo. Mientras que la res cogitas está asociada con el pensamiento y la conciencia, la res extensa está asociada con la materia y las funciones físicas. Esto genera un problema filosófico conocido como el problema de mente y cuerpo. Y esta interacción, estos dos tipos de sustancias, Descartes propuso que la glándula pineal, una pequeña estructura en el cerebro, sería el lugar de interacción entre la mente y el cuerpo. Aunque esta propuesta fue innovadora, también fue ampliamente criticada, ya que no ofrecía una explicación clara y suficiente sobre cómo la mente podía influir en el cuerpo material. La pregunta de cómo estas dos sustancias tan diferentes interactúan sigue siendo un tema central en la filosofía de la mente hasta el día de hoy. Imagínense. Bueno, el nacimiento de la filosofía de la mente nace con el dualismo cartesiano, porque él abrió el camino para una serie de debates sobre la naturaleza de la mente, la conciencia y también la percepción. Pensadores posteriores como John Locke, George Berkeley, David Hume tomaron y adaptaron la distinción entre mente y cuerpo para abordar cuestiones relacionadas con la percepción y la epistemología, ¿no? Que la epistemología es cómo adquirimos el conocimiento, qué justifica el conocimiento. Bien, y en esto la ciencia y la descripción física del mundo se da con la ciencia moderna. La ciencia moderna ya describe físicamente el mundo a través de conceptos, teorías, a reducir el mundo físico a la res extensa y otorgarle una explicación matemática mecánica. Descartes ahí contribuyó al desarrollo del método científico y al mismo tiempo su énfasis en la mente como algo distinto de la materia permitió que nazca la psicología y la filosofía de la mente y se desarrollaran como disciplinas separadas de estas.
Más adelante viene Kant y habla las tres ideas innatas del hombre, ¿no? Que son la idea de la inmortalidad, la idea de Dios y la idea de la libertad. Y en la idea de la libertad está relacionada con la materia. ¿Por qué? Voy a explicarles por qué. Porque Descartes dijo que todo es mecánico, ¿no? Cuando se separa la res existencia, se ha dividido de la res cogitas, entonces la res existencia nos dice que todo es matemático y mecánico, y la libertad no puede existir en algo mecánico, en el universo. Entonces nosotros no somos libres. Pero Kant dice que tenemos esta idea innata de ser libres porque si no, nuestra conciencia siempre va a anhelar estas ideas innatas, ¿no? Nacen del anhelo. Y evidentemente esto forma que nosotros pensemos que somos libres. También de la inmortalidad. El problema de la inmortalidad es un problema de la psicología, ¿no? Que nace con la psicología porque se le considera algo separado del cuerpo. Si el cuerpo no es libre, él no está determinado por algo exterior a él mismo. Entonces, pero la psicología nos dice, o la filosofía de la mente, o cuando la res cogitas, menciona que si se separa de la res existencia, esta tiene autonomía. Y por eso el cuerpo muere, pero sigue viviendo el alma. Y esa alma es inmortal, y por eso Kant toma estas tres ideas, y para justificar eso la idea de Dios también, la toma de Descartes. Tenemos que entender que Kant estudia mucho a René Descartes para hablar de su filosofía. Sin embargo, Descartes es el que inicia todo, es el que separa, ¿no? La reexistencia, las cosas físicas, matemáticas, mecánicas, y las res cogitas, que es la mente, la conciencia. Bien, el dualismo cartesiano también abrió la puerta a la teoría del conocimiento en cuanto a la distinción entre lo que podemos conocer a través de la mente, las res cogitas, y lo que podemos conocer a través de los sentidos y la observación empírica, la existencia, y dos epistemologías, por así decirlo, la existencia y la cogitas, donde Descartes creía que la mente tenía acceso directo e inmediato a las ideas claras y distintas, como vimos en el anterior episodio, mientras que el conocimiento del mundo material era mediado por los sentidos, que podían ser engañados. Entonces el desafío contemporáneo, a pesar de su influencia, el dualismo cartesiano ha sido objeto de críticas contemporáneas, especialmente de la filosofía de la mente. Filósofos como Gilbert Ryle y Daniel Dennett han argumentado en contra de la idea de que la mente puede ser vista como una sustancia separada del cuerpo, proponiendo teorías más monistas o materialistas. Y la teoría de la mente, Ryle, conocida como el error cartesiano, sostiene que no tiene sentido hablar de la mente como una entidad separada del cuerpo, y que el pensamiento es simplemente una serie de comportamientos o disposiciones. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque ya con el avance de las neurociencias, el estudio del pensamiento se hace mucho más cuantificable. Podemos medir, en otras palabras, con ciertos aparatos. Y esto nos lleva a pensar, pero no vamos a determinar qué es la conciencia, evidentemente, ¿no? Pero la conciencia la comparan con el pensamiento y es diferente. La conciencia es mucho más independiente a procesos, segregaciones biológicas del cuerpo, conexiones neuronales, electroquímicas. Bien, vamos a empezar con el dualismo cartesiano, ¿no? Es una de las doctrinas más significativas de la filosofía moderna, formulada por nuestro amigo René Descartes. Ahora vamos a hablar de la cosa pensante, la mente, la res cogitats, donde esta sustancia es la sustancia que determina y se asocia con la mente o el pensamiento. Y esta es la parte del ser humano que se dedica a la reflexión, al razonamiento y a todas las funciones relacionadas con la conciencia y el intelecto, que hace que una persona entienda o sea más simpática que otra, ¿no? ¿Qué hace? Aquí hablamos, justificamos que existe un cierto inteligencia emocional, pero esa inteligencia emocional está relacionado con un intelecto, fuera de un comportamiento
biológico. Dos gemelos, aunque son parecidos y tienen exactamente lo mismo, aparentemente son distintos en personalidad, en gustos, en pasiones, en anhelos, en reflexiones, en conciencia, en intelecto. Entonces esta sustancia inmaterial, la res cógitas, parece que sigue vigente, ¿no? Y que esta no está sujeta a leyes físicas y que todo ocupa espacio en el mundo físico. Pero estas res cógitas no ocupan un lugar en específico en el espacio físico. Incluso cuando no podemos pesar cuánto es la reflexión que estamos haciendo ahora. No se puede medir cuánto es la reflexión o cuánto sentimiento tenemos por una persona ahora. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque con las res cógitas podemos dudar, podemos pensar, podemos entender, podemos razonar. Incluso podemos sentir emociones y tener conciencia de nosotros mismos. Cuando uno tiene conciencia de sí mismo, esa parte no es algo cuantificable. Y algunos aspectos claves de la res cogita son, por ejemplo, la inmaterialidad, la autonomía, el pensamiento y la conciencia, ¿no? La inmaterialidad, no tiene una extensión física, es decir, no ocupa espacio. La autonomía es dependiente de la materia, es independiente de la materia y no está sujeta a las leyes físicas de la física ni a los efectos del mundo material. Y también el pensamiento y la conciencia. A través de esta sustancia el ser humano puede ejercer actividades mentales como la reflexión, el análisis y la toma de decisiones. Descartes, en su búsqueda de certezas indudable, llegó a la conclusión de que el pensamiento es lo único que no puede ser cuestionado. Es a través de esta facultad pensante que Descartes llega a la famosa afirmación cogito ergo sum, pienso luego existo, y es decir, mientras que todo lo demás puede ser puesto en duda, el hecho de que estoy pensando, de que alguien está pensando, es una prueba de que existo como un ser pensante, como res cógitas. Pero acá hay un problema. Ya hablamos de las críticas que le hacen a Descartes, de la circularidad, en las contemporáneas del lenguaje, del giro lingüístico. Y acá hay el problema de pensadores como Riley, ¿no? Que vimos anteriormente, donde todo es una consecuencia, causa-efecto de conexiones neuronales, diferentes aspectos del cerebro y del condicionamiento. Sin embargo, no podemos ser conscientes de esta pequeña distinción que hace Descartes, porque él menciona que la duda, cuando pregúntate ahora mismo, ¿no? ¿Qué pienso? Desconéctate un momento de podcast y pregúntate qué pienso. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Bueno, no, todavía, ¿qué pienso? Y trata de ver la forma de ese pensamiento que va a venir a tu mente. Pregúntate qué pienso. Cuando venga cualquier tipo de pensamiento, sea de tu incluso sea qué aburrido este pata, o qué me está haciendo hacer, ese es un pensamiento. Y ya lo notaste, y ahora di por qué pienso eso. Y a él se le agrega más realidad a ese pensamiento. Entonces, esa captación de ese pensamiento es algo imaginario, por así mencionarlo. Pero el que capta ese pensamiento es lo que Descartes quería mencionar. Ahí está el yo de Descartes. Ese es el yo de Descartes. El ser que capta el pensamiento, que ve el pensamiento, ve la forma del pensamiento, por así mencionarlo. Y tener toda esa abstracción en la edad, en 1600 y a 700, es algo muy revolucionario para ese tiempo. Incluso actualmente es muy revolucionario para algunas personas que no están acostumbradas al pensamiento reflexivo y filosófico. Y esto es un punto clave donde se lleva a otro nivel el estudio de la conciencia. Y es lo que se intenta hacer
Y es para lo que estamos trabajando también. Bien, en cambio, la res extensa es el cuerpo, la materia, pam, pam, la persona, los objetos, el entorno físico, todo. Y tiene características evidentemente de materialidad, de extensión, o sea que tiene características, ocupa un lugar en el espacio. Y la materia tiene propiedades que pueden ser analizadas en términos de forma, tamaño, volumen y peso. Extensión, ¿no? Volumen 1, volumen 1000, peso 1 kilo, extensión 1000 kilos. Y tamaño igualmente, forma igual. De la característica de la extensión, la red extensa. La característica de la movilidad y la causalidad, ¿no? Los cuerpos físicos están sujetos a leyes de causalidad, causa y efecto. Los objetos físicos se mueven y cambian de acuerdo con fuerzas externas, ¿no? Gravedad, choque, caída, entonces, y las leyes de la mecánica también. Todo es mecánico. Como mencionaba Descartes. Y como creía, ¿no? Y hace esta separación entre la res extensa y la res cogita, donde la res extensa se ha dedicado, bueno, la ciencia moderna nace de ahí, ¿no? Como fundamento para estudiar ya las cosas materializables, ¿no? Con extensión, con movimiento, con causalidad y con fuerzas externas que influyen en ellas. Y Descartes, al igual que muchos de sus contemporáneos, veía el mundo material como algo que podía ser explicado a través de la razón y las ciencias científicas, las leyes científicas. Para él, el cuerpo humano y el resto de la naturaleza operan de manera mecánica y son determinados por leyes de la física. De ahí su visión de res extensa como un sistema que funciona en base a causas físicas que pueden ser comprendidas y predichas. Bien, la gran novedad del dualismo cartesiano es que Descartes presenta dos realidades fundamentales que pueden reducirse a la una y a la otra, ¿no? Por ejemplo, la res extensa, la mente, que es inmaterial y caracterizada por la capacidad de pensar, razonar y ser consciente, y la res extensa, que es el cuerpo material, es físico y se basa en la extensión del espacio. Y estos dos sustancias son totalmente diferentes y poseen propiedades completamente diferentes, como vimos anteriormente, donde la res extensa no está sujeta a leyes físicas. La res cogita no está sujeta a leyes físicas y la res extensa no tiene cualidades como el pensamiento o la conciencia. Y de este modo Descartes establece una separación radical entre el mundo de la mente y el mundo físico. Y este es uno de los desafíos más grandes del dualismo cartesiano, ¿no? Es cómo estas dos sustancias interactúan entre sí, cómo pueden interactuar entre sí. Y esta discusión ya se ve desde Platón y con Aristóteles también, ¿no? Porque le decían a Platón, ya tú dices que las formas, las ideas puras, las formas perfectas están en el topos Uranus. Pero como yo estoy viendo esa forma acá, esta mesa, acá, ¿cómo la veo? Si está allá en el mundo de las ideas, la forma verdadera y esta es una copia, ¿cómo estoy tocando esto? ¿Cómo pasa esto? Y ahí este problema también lo tiene Kant con el esquematismo, donde los conceptos, por ejemplo el concepto de perro, cómo se asocia con el perro real, ¿no? Si es un a priori que yo tengo de conocer ese perro, de espacio y tiempo. Y bueno, ahí Platón argumenta el problema del tercer hombre, donde esa relación que se da se tiene con otra relación donde hay un observante que igual la mira, y para que exista ese tercer hombre necesita un cuarto hombre para que mire la relación también que existe en ambos. Bueno, eso es parecido a lo que estamos viendo ahora con estas dos sustancias, ¿no? Porque Descartes las concibe como distintas, mientras que la res cogita es inmaterial, la res extensa es material. Y Descartes intenta abordar esta cuestión sugiriendo la glándula pineal. Para él, en el ser humano, en el hombre, existe esta glándula pineal en el cerebro que podía ser el punto de conexión entre la mente y el cuerpo, la res extensa y la res cogitas. Sin embargo, este intento de explicar la interrelación sigue siendo objeto de críticas, ya que no proporciona una explicación suficiente como un sujeto pensante inmaterial podía afectar a una sustancia material como el cuerpo.
Y acá bueno, hay críticas, de hecho, de ambos lados, donde defienden muchos que existen placebos que modifican el cuerpo, o sonreír y ahí moverte mucho hace que tu cuerpo te engañe y te crea una sensación de bienestar. Y diferentes técnicas también para dormir, técnicas para concentrarse y muchas críticas a favor y en contra de este intercambio entre mente y conexión entre mente y cuerpo. Bien, ahora vamos a pasar a la interacción, ¿no? Hablar el punto mismo. ¿Qué dijo Descartes, no? Porque el punto, la glándula pineal, pero ¿qué más, no? Descartes pensaba que la glándula pineal era una pequeña parte del cerebro y podría ser el lugar de interacción entre la res extensa y la res cogita, donde según Descartes la glándula pineal era única en su estructura y ubicación, no había nada más parecido a él. Aquí tenemos un ojo derecho, un ojo izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, riñón, etc. Y la glándula pineal era la única en su estructura, porque es en forma de piña, y su ubicación es precisa en el centro, adentro de la zona frontal, en el centro, ya que se encontraba en el cerebro, en el centro del cerebro, y no estaba dividida en dos mitades como el resto del cerebro, lo que la hacía adecuada para actuar como un punto de conexión entre los dos dominios. La teoría de Descartes sobre la glándula pineal implicaba que el pensamiento de la mente podía influir en el cuerpo y viceversa, ¿no? A través de esta glándula, según su visión, los movimientos de la mente, como deseos y decisiones, podían afectar el movimiento del cuerpo a través de esta glándula, donde activaba ese movimiento, de modo que la mente controlaría la actividad corporal. Y Descartes recurrió a la idea de los espíritus animales, ¿no? Que eran fluidos que circulaban por los nervios y el cuerpo, y su teoría de los espíritus animales se conectaban a través de nervios del cuerpo y mediante el movimiento. Transmitían señales al cerebro y, de acuerdo con su visión, cuando la mente tomaba una decisión consciente, los espíritus animales actuaban para provocar una respuesta física en el cuerpo, como mover un brazo o caminar. De este modo, los pensamientos o deseos de la mente, las redes cógitas, influían en movimientos físicos de la red extensa del cuerpo, mediado por la glándula pineal y los espíritus animales. Tuvo muchas críticas a esta teoría porque la glándula pineal, como el punto de interacción entre la mente y el cuerpo, fue controvertida porque no explicaba no ofrecía una explicación detallada de cómo un fenómeno inmaterial como el pensamiento podía afectar a una sustancia material como el cuerpo. Más adelante se da lo contrario, ¿no? Con la aparición de los problemas mentales, vemos como un problema mental se convierte en un problema físico. Eso posteriormente, ya en la etapa contemporánea del mundo y la filosofía, pero en este tiempo era algo muy controvertido, donde los filósofos posteriores, especialmente los empiristas y los materialistas que se enfocaban en la red extensa, bueno, aceptaban la red extensa, pero no aceptaban las redes cógitas, cuestionaban la viabilidad de esta interacción. Por ejemplo, hablamos nosotros anteriormente, Gilbert Ryle, por ejemplo, argumentó que el error cartesiano consistía en suponer que la mente podía ser una entidad separada del cuerpo, lo que no tiene sentido si consideramos el pensamiento como parte del comportamiento humano. El pensamiento es parte del comportamiento. La pregunta sería, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento que tengamos como no saludar. Este comportamiento que es físico, ¿no? Está relacionado con el pensamiento. O es algo por educación, ¿no? Pero esa educación se nace con principios y valores que son aprendidos. Y ese aprendizaje se queda en la memoria. Pero uno no siempre
saluda memorísticamente, sino que existe incluso cierto tipo de situaciones específicas que por recelo uno no saluda, o por apatía, por, ¿cómo este término es? Porque, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Pues cotidianamente, porque no me cae bien esa persona, o porque tenía un problema con ella, o porque tuve un prejuicio sobre ella y no le salió. Entonces hay muchos factores que no tienen sentido, ¿no? Como el pensamiento forma parte del comportamiento. No hay mucha relación. Pero filósofos como Gilbert Riley argumentaban este error cartesiano, ¿no? Se le denomina que consistía en suponer que la mente podría ser una entidad separada del cuerpo. Bueno, otro filósofo es David Chalmers, donde hablan de la filosofía de la mente y han planteado que el problema de la interacción entre mente y cuerpo sigue siendo uno de los grandes desafíos. No podemos definir, incluso no hemos podido definir nosotros que el comportamiento de saludar se debe a conexiones neuronales o es una conexión subjetiva de conciencia en momentos diferentes de la vida. Y esto es algo incluso espiritual, por así decirlo, ¿no? Las personas, las creencias, son muy importantes estudiar las creencias y cómo estas creencias determinan el comportamiento de las personas. Y es clave esto en la filosofía de la mente, ¿no? Porque sí hay este tipo de interacción entre que una creencia te determina actuar de una determinada forma. O un miedo te determina actuar de determinada forma. O una alegría, un enamoramiento te determina actuar de determinada forma. Y es curioso. Y es muy interesante en la filosofía de la mente estudiar a Descartes por este lado, la reexistencia y las res cogitas. Otra de las críticas que ha tenido es que es muy difícil, ¿no? La dificultad de este dualismo cartesiano, dado que el problema del dualismo de separar mente de la materia plantea la incógnita de cómo lo inmaterial, o sea, el pensamiento, puede afectar lo material, el cuerpo. Pero la dificultad radica en la naturaleza diferente de las dos sustancias. Con Spinoza, estas dos sustancias se vuelven atributos. Y no existe este dualismo en Spinoza. Aquí podemos ver que este dualismo ontológico, porque es un dualismo ontológico de las cosas que existen, de las cosas que son, no se da más adelante, porque se separa los empiristas y los racionalistas y cada uno va por su corriente. Y en la res cogitas es pensante, no es pasarle libre, y la resistencia es mecánica, y el hombre, menciona Spinoza, tiene que ser libre, pero tiene que ser libre cuando tenga el pensamiento, el tercer tipo de pensamiento, el pensamiento intuitivo, el pensamiento de Dios. Ahí recién es libre el hombre, pero este hombre es un tipo pasa por 3 niveles de pensamiento en Spinoza, donde este hombre primero es mecánico, determinista, pero con los atributos de Dios. Y no existe, al final el hombre, como cuando llega a este tercer tipo de conocimiento, se vuelve un hombre que es libre en sí mismo, tiene el conocimiento intuitivo, tiene el conocimiento de Dios, y al tener el conocimiento de Dios es alguien es alguien libre, por así mencionarlo, no está determinado por leyes físicas, y no existe esta libertad en Descartes, ¿no? Porque si estamos con la res extensa y nosotros somos, aparentemente, no somos un cuerpo, ¿no? Aparentemente la mayoría de las personas ve al espejo y se ve a sí mismo, entonces está determinado por las leyes físicas del mundo. Pero la res cogitas, el ser pensante o la conciencia, no es libre en sí misma, menciona Descartes, pero en el mundo determinista en el que vivimos, en el mundo más empirista,
con esta corriente del pragmatismo que estamos tocando en la actualidad, que hemos adaptado en la actualidad, nosotros estamos determinados al país que vivimos, etcétera, al conocimiento, educación y demás. Y este es un problema fundamental, ¿no? Esta es la dificultad que se encuentra en el dualismo cartesiano. Por ejemplo, ¿cómo se puede influir mutuamente estas dos sustancias tan diferentes? ¿Cómo se pueden diferir? Y Descartes menciona la glándula pineal y los espíritus animales, pero no es que sea simple, sino que es no resolutiva, ¿no? No podemos estudiar la glándula pineal en actividad, o sí podríamos, pero no se hace porque no es ético. Y ahí viene el problema, ¿no? De la libertad de hacer cosas y no hacer cosas. Y aparte viene el problema también de si es ético hacer esto para un determinado fin, que sería el fin teleológico, y porque estaríamos viendo que el resultado de aquel estudio beneficiaría a la mayoría, pero afectaría a una sola persona. Y si aceptamos que eso es bueno, nosotros realmente no sería más bueno para esa persona que está siendo afectada. Y esto, evidentemente, si lo obligáramos a hacer esto por dinero, no sería libre la persona porque estaría condicionada a su situación económica y no existiría una libertad en sí misma. Incluso este problema es de la libertad, y de la libertad es el problema contemporáneo del siglo para mí. Bueno, para toda la filosofía en sí, ¿no? El problema de la libertad, de si somos libres o no somos libres, viene de la escolástica, de la Edad Media, e incluso viene de Aristóteles, porque Aristóteles decía que en el mundo sublunar, que es este mundo, no existe libertad, no somos libres. Existe Dios no interviene en por así mencionarlo, no puede intervenir en este mundo. Entonces ahí viene los pensadores escolásticos y los neoplatónicos que dicen que sí puede intervenir Dios en este mundo que es mecánico, con la redención de Cristo. Cristo viene a redimir al hombre, y en esa redención el hombre es libre por esa redención. Y ahí se crea todo una filosofía contemporánea, una filosofía medieval escolástica diferente a la que se tenía con Aristóteles y con este problema de la libertad. Es muy extenso, vamos a tocar todos esos filósofos de manera precisa, no se preocupen, no vamos a abrirnos mucho campo, porque para regresar otra vez va a ser más complicado para ustedes, pero vamos a hacer lo posible para que todos estemos en el enfoque correcto. Entonces Descartes ha postulado que la existencia de dos sustancias son fundamentales, es fundamental, y esto ha sido objeto de críticas y también desafíos filosóficos, donde el problema de la interacción, como vimos anteriormente, fue clave, ¿no? Se preguntan muchas veces cómo puede lo inmaterial afectar lo material, o qué mecanismo físico permite que el pensamiento influya en el movimiento corporal. Y aunque Descartes sugirió que la glándula pineal podía ser el punto de conexión entre las dos sustancias, no proporcionó una explicación detallada, clara, de cómo la mente, que es un fenómeno inmaterial, puede causar cambios en el cuerpo, que es un fenómeno físico. Esto ha generado gran cantidad de dudas y preguntas sin respuesta. Y este vacío explicativo ha sido una de las críticas más poderosas al dualismo cartesiano. Otro tema interesante, bueno, vamos a continuar con el dualismo cartesiano, ¿no? Porque se habla de la incompatibilidad de la mente y la materia, donde el dualismo cartesiano también ha sido criticado por su incompatibilidad ontológica, donde la idea de que dos sustancias fundamentales diferentes, una inmaterial que es la mente y otra material que es el cuerpo, pueden coexistir y relacionarse de manera coherente en un solo ser humano, o en la realidad en general. Los filósofos posteriores han cuestionado la viabilidad de tal discusión, argumentando que no es posible que algo inmaterial como el pensamiento o la conciencia tenga influencia sobre algo material como el cuerpo, debido a la naturaleza radicalmente distinta de estas dos sustancias. Los críticos del dualismo cartesiano, especialmente los que defendían el monismo,
argumentaban que la separación radical entre mente y cuerpo es innecesaria. El monismo sostiene que todo lo que existe es, en última instancia, la misma naturaleza, es lo mismo. Según esta visión, no hay una distinción fundamental entre lo material y lo inmaterial, y todo puede ser explicado a partir de una sola sustancia. Esta división se ha dividido, que han rechazado al dualismo cartesiano, en el monismo materialista y en el monismo idealista. Podemos intuir ya por dónde viene el dualismo el monismo monista. El monismo materialista, que sostiene que todo lo que existe es material y que los fenómenos mentales son, en última instancia, explicables por procesos físicos. En este enfoque, la mente se considera un producto del cerebro. La mente es el producto del cerebro. Mientras que el monismo ideal defiende a la mente o la conciencia, que es lo único que existe y que el mundo material es de alguna manera una manifestación de la conciencia, de esa conciencia. Los filósofos materialistas como Hobbes, Spinoza argumentan que los fenómenos mentales pueden explicarse completamente en términos materiales sin necesidad de postular una sustancia separada de la mente. Aquí vamos a ver la visión reduccionista del cerebro, donde la neurociencia moderna ha proporcionado un poderoso argumento contra el dualismo cartesiano, sugiriendo que todos los procesos mentales, emociones, conciencia, pensamientos, son un producto del cerebro y sus interacciones neuronales. Según esta visión, la mente no es una sustancia separada, sino que es el resultado de la actividad física del cerebro. Las redes neuronales y los procesos químicos que ocurren en el cerebro explican las funciones cognitivas, lo que ha dado lugar al enfoque materialista en la filosofía de la mente. Y esto ha dado debates contemporáneos. Por ejemplo, uno de los debates más relevantes en la actualidad es el que enfrenta el dualismo con los avances de la neurociencia. La ciencia moderna ha demostrado que muchos aspectos de la mente pueden ser explicados en términos de procesos neuronales en el cerebro. La investigación en neurociencias ha proporcionado una gran cantidad de evidencia de que las experiencias mentales, pensamientos, recuerdos, emociones están profundamente conectadas con la actividad cerebral. Los materialistas sostienen que todos los procesos mentales pueden ser reducidos a procesos físicos del cerebro. Y este enfoque es conocido como reduccionismo, y los científicos y filósofos materialistas argumentan que no se necesita una entidad separada como la mente para explicar la conciencia. Sin embargo, algunos filósofos científicos como David Chalmers argumentan que hay una diferencia cualitativa entre los procesos cerebrales y la existencia subjetiva conciencia, lo que él ha denominado el problema difícil de la conciencia. Chalmers y otros defienden que la conciencia no puede ser completamente explicada solo por leyes físicas, lo que mantiene abierta la posibilidad de que exista una dimensión no material que estaría controlada por la mente, una dimensión no material de la mente. Y el desafío entonces del problema difícil de la conciencia es que se hace referencia a los diferentes procesos cerebrales que se pueden describir en términos de neurotransmisores, sinapsis y otras funciones biológicas, y la existencia subjetiva de la mente. Aunque sabemos que el cerebro, cómo se comporta, sabemos esto, ciertos aspectos, ciertos estímulos, no sabemos cómo esa actividad cerebral da lugar a procesos conscientes. Algunos defensores del dualismo creen que esta existencia subjetiva es algo que no puede ser reducido a lo físico, lo que implica la necesidad de un elemento inmaterial para explicar la conciencia. Se necesita este elemento inmaterial para explicar la conciencia. Y una teoría que ha ganado mucho terreno en los debates contemporáneos es el funcionalismo, ¿no? Que intenta superar las limitaciones tanto del dualismo como del materialismo. Según los funcionalistas, lo que importa no es el tipo de sustancia de la mente, sino el funcionamiento o los procesos que realiza. El funcionalismo sostiene que todos los estados mentales no están necesariamente vinculados a una conciencia específica de una mente inmaterial, un cerebro también material, de una sustancia específica, sea la res existencia y la res cogitans, sino que son definidos por roles
o funciones dentro de un sistema cognitivo. Por ejemplo, el pensamiento puede ser entendido como un proceso de procesamiento de información sin necesidad de postular una mente separada del cuerpo que determine esos pensamientos y influya a que esos pensamientos sean realizados en la mente. El cerebro, perdón. Y el funcionalismo ofrece una visión que busca integrar la mente dentro de un marco más coherente con los descubrimientos científicos, sin rechazar la idea de que los procesos mentales son reales y causan efectos en el mundo físico. Esto permite una mayor flexibilidad en términos de cómo conceptualizamos la relación mente y cuerpo y evita las dificultades inherentes al dualismo cartesiano. Bien, más adelante, en los debates más contemporáneos, se habla del panpsiquismo, que esta es una teoría contemporánea que ha ganado mucha popularidad y que desafía tanto el materialismo como el dualismo cartesiano de manera interesante. Según esta visión, la conciencia no es algo que solo posean los seres humanos o los animales, sino que está presente en todos los niveles de la realidad. En otras palabras, todo el universo tiene algún tipo de experiencia consciente, aunque de formas muy simples o primitivas o primarias. El panpsiquismo propone una visión monista, pero con una importante distinción, ¿no? Con una importante distinción. No se trata de una conciencia materialista ni de una conciencia inmaterial separada, sino que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia misma. Y este enfoque abre un nuevo espacio para pensar en la relación entre mente y cuerpo en términos de una interacción más profunda y fundamental de todo lo que existe, una conexión interrelacional que de existencia consciente a todo lo que puede ser percibido en niveles de realidad en el universo. El panpsiquismo es esta alternativa al dualismo que igual desafía el materialismo y también el idealismo, o para hablar más técnicamente, ha desafiado la conciencia y la materia. El dualismo cartesiano y el materialismo han sido puestos en duda por este panpsiquismo, esta nueva teoría, ¿no? Que se alimenta con los descubrimientos de la mecánica cuántica, de la interacción y de la secuencialidad que existen en las partículas, en los fotones, en cómo el observador afecta al observado, en la rendija, en el experimento de la rendija, en el gato de Schrödinger. Y evolucionado hasta tal punto de ir más allá incluso del dualismo cartesiano, incluso del materialismo. La ciencia avanza tanto que en un futuro, si me estás escuchando ahora, 200 años después de haber publicado este podcast, tal vez no sé qué pase, me gustaría entender, ¿no? Siempre hay esta visión. En mi tiempo, bueno, estaba hablando voy a seguir hablando de esta forma. Actualmente hay videos de personas de hace 124 años atrás, en Nueva York, en diferentes ciudades del mundo. Y son grabados y no se dan cuenta, ¿no? Están viviendo su vida normal. Pero ellos no son conscientes de que 100 años, 124 años más adelante, alguien les ha visto. Eran vistos esas personas, con sus ternos, con su comportamiento, con su psicología, con sus aprendizajes, con todo ese conglomerado que hace el ser humano, ahí, en el presente mismo, caminando. Esa persona no se da cuenta de eso. Y esto invita a una reflexión muy profunda, tengo una reflexión demasiado profunda sobre este aspecto, que es que en 100 años alguien va a estar escuchando este podcast o alguien va a estar viendo lo mismo que yo estoy viendo en este tiempo actual. Y eso es algo profundamente interesante. Incluso es algo sublime, el entendimiento de que el tiempo no existe, ¿no? Porque el presente de esa persona que yo la vi en video está viviendo tan el presente
que no era consciente de que en un futuro yo la voy a ver. Y yo estoy viviendo el presente de que en un futuro no me va a ver una persona de 100 años, no me va a escuchar una persona de acá de 100 años. Y a veces esa persona escuche esto. ¿Y qué reflexión creen que tenga esa persona de acá de 100 años? ¿Qué va a pensar la persona de acá de 100 años? Este tipo de conciencia que se despierta, este tipo de conciencia del tiempo, no es cuantificable, ¿no? Uno no puede medir, agarrar esa conciencia, ese entendimiento y ponerlo en una balanza. Y ahí no existe una conexión neuronal para esto, sino es pura reflexión. Entonces ahí no sé qué aparatos se desarrollarían, no sé qué teorías habrían, que sería fascinante. E incluso ya es fascinante las teorías como el panpsiquismo que hoy día se han popularizado también, ¿no? Y es increíble cómo el conocimiento evoluciona, cómo se da el problema de la conciencia en dualismo cartesiano, incluso en términos de tiempo. Porque el dualismo siempre siempre estuvo ahí. La persona del pasado era consciente de sí mismo, pero no era consciente del otro que era yo, evidentemente, que estoy viendo yo el video. Y una persona de acá de 5 años no va a ser consciente de mi yo presente, teniendo conciencia de mí mismo en el momento actual, y esa persona no va a ser consciente va a ser consciente de sí mismo en su momento actual, pero no va a ser consciente de mi momento actual. Y este problema ha sido tocado también por Hegel, ¿no? Porque él menciona que el yo, el aquí y el ahora. Yo estoy aquí y ahora, pero hay otro que también piensa, yo estoy aquí y ahora. En el momento presente, en el mismo momento que yo estoy diciendo esto, hay otro que dice yo aquí y ahora. Y cuando yo me relaciono con esa persona, la veo, entra en conflicto, una dialéctica, por eso Hegel es el filósofo de la dialéctica. Hay un conflicto ahí, tesis, antítesis. Entonces, no, mi yo y aquí ahora es real. Y el otro diría, no, mi yo aquí es real. Y entonces aquí se daría la relación entre el amo y el esclavo, ¿no? Esta analogía que hace Hegel del amo y el esclavo, donde el amo se hace amigo del esclavo, pero cuando está con otros amos, olvida al esclavo. Y esta relación que yo estoy yo aquí ahora, compartiendo con otra persona igual en el presente, yo aquí ahora, pero si interrelacionamos entre ambos, habría esta contradicción. Yo y aquí ahora, él diría yo y aquí ahora, y entraríamos en contradicción, en esta dialéctica. Y este problema básicamente es fundamental para el desarrollo de la fenomenología del espíritu en Hegel, y que es interesante también incluso para Heidegger, ¿no? Heidegger también él interactúa con el mundo físico, ¿no? El estar aquí, el ser ahí en el mundo, ser ahí aquí en el mundo, que luego pasa a esa interacción entre la cosa que conozco porque la uso y ser ante la mano, las cosas que están a la mano, que las estoy usando y tienen su sentido, tienen su esencia en ese acto de usarlas, en esa actividad de vivir. Y claro que es fundamental analizar todos estos aspectos de la conciencia y de la reflexión que han tenido los diferentes filósofos para justificar esta conciencia subjetiva. Porque el pensamiento de Hegel ha sido de Hegel, el pensamiento de Marx ha sido de Marx, el pensamiento de Sócrates ha sido de Sócrates. Y esto no ha sido
sucesión, por ejemplo, habrían 4 Mars en el mundo, ¿no? Si fueran conexiones neuronales, habrían 10 Mars o 50 Mars en el mismo tiempo. Incluso habrían muchos más Mars que habrían hecho la misma obra que Carlos Marx en su tiempo, porque serían conexiones neuronales, pero la interacción, la experiencia, la reflexión es un tipo de experiencia consciente diferente a las conexiones neuronales que se pueda tener. Después de toda esta, por así decirlo, reflexión, comentario, apreciación, crítica, también llevada al extremo, vamos a hablar del desarrollo de la inteligencia artificial y la neurociencia computacional. Esto en la actualidad se supone que nos debería interesar, y de hecho que en un futuro va a interesar a bastantes personas. Ha añadido una nueva dimensión al debate contemporáneo sobre la mente y la conciencia. Algunos pensadores como Daniel Dennett y Patricia Churklang argumentan que las máquinas inteligentes podrían, en teoría, desarrollar conciencia a través de procesos físicos similares a los que ocurren en el cerebro humano, lo que apoya una visión materialista de la mente. Y, por otro lado, algunos críticos sostienen que, aunque las máquinas pueden replicar funciones cognitivas complejas como nosotros, no necesariamente posean una experiencia subjetiva, como los humanos. Una experiencia subjetiva, el enamoramiento a una sola persona, verla hermosa a esa única persona, esa bella persona con ese cabello corto, esa sonrisa bonita, ojos pequeños, blanca, teniendo cachetes preciosos, alta, muy guapa. Esa apreciación subjetiva, esa experiencia subjetiva que uno tiene, hace que no sea replicable en otra persona el mismo sentimiento que yo tengo por esa persona. Y esto es lo complejo del ser humano, y esto es el debate, pues. Este es el debate, esta es la raíz del debate que se cuestiona en la filosofía moderna. Bueno, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, siguiendo la moderna. Y este debate cuestiona si la conciencia es algo que podría surgir simplemente de lo computacional, o si requiere alguna dimensión no material que las máquinas no pueden poseer. Y que evidentemente nosotros también con estas conexiones neuronales no podemos explicar toda la complejidad del ser humano a nivel emocional, pasional, psicológico, intuitivo, emotivo y demás. Bien, hemos llegado al episodio final de este 4 de diciembre. Ha sido un poco largo, pero muy, muy interesante para mí y seguramente para usted también, y para que pueda reflexionar, ¿no? La idea es que reflexionemos, tengamos esta conciencia que no está determinada por condicionamientos predeterminados. En el mundo se da mucha programación, ¿no? Y aparecen también programación neurolingüística, aparecen muchas, por así decirlo, corrientes de aprendizaje de pensamiento que pueden a uno hacerlo pensar que es libre, ¿no? Pero existe cierto tipo de condicionamiento de emociones traumáticas de la infancia, experiencias positivas de vida, confianza en uno mismo por medio de los padres, educación y demás, ¿no? Que han determinado a la persona que actualmente estamos viviendo. Pero aparte de esa programación, que ha sido buena, ha sido mala, depende de cada persona, existe una conciencia individual que se tiene que desarrollar, y esta se desarrolla con el pensamiento individual, con el pensamiento voy a decir consciente de uno mismo. Ser consciente de uno mismo es lo más difícil para vivir una vida auténtica, una vida con
Una vida con conciencia. Una conciencia que determina qué hacer, que no está determinado por lo exterior, sino que está determinado por el hecho mismo de ser consciente de sus actos, de sí mismo. Y tal vez esta era la reflexión que llegó Descartes, ¿no? Tener esta conciencia que tiene que ser trabajada en uno mismo y que no se da, evidentemente, en la mayoría de las personas, ¿no? Como mencionamos en anteriores capítulos, el condicionamiento que se da con el alcohol, las drogas, las fiestas, las redes sociales, hacen que actuemos de determinada forma inconsciente frente al mundo. Pero para eso está la filosofía. Y nos vemos en el episodio número 5, que vamos a hablar de Descartes y la ciencia, el método científico. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Abrazos.